¿Cómo es que nos apropiamos de esta naturaleza divina? Dios dice que esta naturaleza divina es algo que entra en nosotros y crece. Miramos en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que es todo lo que tiene que ver con Dios, nos han sido dadas. Quiere decir que no requiere nada casi de nosotros. Esto nos ha sido dado, es un don, es una gracia de Dios que nos da esta naturaleza divina. Y dice que el verso 4, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros decimos que huimos del mundo, parece una cosa muy difícil. Vivimos en el mundo, toda la concupiscencia, todo el pecado del mundo está frente a nosotros y nosotros somos débiles y presas de esta concupiscencia del mundo. Pero cuando vemos la perspectiva que Dios nos da, entonces tenemos la esperanza, porque Dios es súper inteligente para hacernos creer a través de nuestra fe en las verdades matemáticas que Él tiene para nosotros. Nosotros a veces pensamos en términos de, no, yo no soy lo suficiente bueno para servir a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere que pensemos. El enemigo quiere que pensemos, no somos suficientes. Yo escuché con mucha pena a un hermano cristiano decirme, no, yo quisiera servir a Dios, pero no hay forma en que lo pueda servir porque yo no soy lo suficientemente bueno. Estoy trabajando en eso. Y ya cuando sea lo suficientemente bueno para servir a Dios, lo voy a servir con todo lo que tengo. Qué tristeza, porque esa es una ignorancia muy grande y también es el trabajo del enemigo. El enemigo siempre te dice, tú no eres lo suficientemente bueno, tú no eres lo suficientemente inteligente, tú no eres lo suficientemente lo que sea para servir a Dios. Deja que lo sirvan esos cucufatos y toda esa gente que andan con las cruces en el pescuezo y que andan con la Biblia en la mano dándole bibliazos a la gente. Esos sí son dignos de servir a Dios. Pero la verdad es distinta y la verdad está aquí frente a nosotros. Dice, como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es el poder de Dios que decide darnos estas cosas. ¿Y cómo? ¿Cómo nos las da? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Jesús describió la vida eterna en el capítulo 17 de Juan, verso 3, y dijo, esta es la vida eterna. Ahí está, definición de la vida eterna. Dijo, que te conozcan a ti, porque estaba hablando con el Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es vida eterna. Vida eterna es el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es vivir tu vida eterna.
Ya he dicho, yo estoy viviendo mi vida eterna en este mundo. Yo no estoy esperando morirme para entrar a mi vida eterna, no. Mi vida eterna está siendo vivida por mí en este momento. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo que busco yo diariamente. ¿Por qué lo buscaré diariamente? Vamos a ver. Porque inmediatamente que nosotros pensamos en diariamente, pensamos en religión, pensamos en energía humana, las cosas que tengo que generar, vitaminas quizás, pero de eso no es lo que se trata. Vamos a escudriñar esta escritura. Dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es la gloria de Dios y la excelencia de Dios que nos ha llamado. Y nos ha llamado por medio del conocimiento, no por medio de nuestros pequeños sesos humanos, no por medio de nuestra alma espiritual, no, es por medio de su gloria y excelencia. Cuando la excelencia de Dios se hace manifiesta en nosotros, nosotros tenemos sabiduría que es mucho más alta que la sabiduría del mundo. Por eso es que nuestros enemigos nunca nos pueden ganar, porque nuestros enemigos tienen el conocimiento del mundo, tienen la sabiduría del mundo, tienen toda la pilleza del mundo. Tienen la pilleza de la esquina, tienen la pilleza del barrio, de la calle. Pero nosotros tenemos excelencia divina. Y todo lo que demonios y Satanás mismo y el mundo entero pueda tratar contra nosotros, no puede superar la excelencia de Dios. Entonces, este conocimiento, dice nuestro Padre, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Todas las promesas de Dios están en la Biblia. Dios dice, mira, esto es lo que yo voy a hacer por ti. La mayoría de la gente ni se entera de lo que dice Dios que va a hacer por mí. Pero cuando yo miro, por ejemplo, en el Salmo 91, que dice que Dios da cargo a sus ángeles acerca de mí para que mi pie no tropiece ni en una piedra. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está absolutamente interesado en mí, en mi vida, en mi crecimiento, en mi suceso y en mi suceso espiritual. ¿Por qué? Porque yo vivo para Él y Él me ha dado estas preciosas promesas. Grandísimas promesas, para que yo sea participante de la naturaleza divina. Miren, yo soy participante de la naturaleza divina. Dios está en mí. Dios obra a través de mí, hace cosas preciosas a través de mí. Y esto no tiene nada que ver con mi naturaleza humana. Mi naturaleza humana es tal como la naturaleza humana de que hablaba Pablo, el apóstol Pablo. Cuando él habla del pecado, Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Yo perseguía a la iglesia de Cristo. Imagínense, Pablo era perseguidor y asesino de cristianos. Y sin embargo, Dios le mostró la naturaleza divina. Entonces, el verso 5 dice, muy bien, una vez que entiendes esto, una vez que entiendes que tú te has escapado del mundo y su concupiscencia, ojo, esto no quiere decir que ya no pecas más, porque todas las escrituras son matemáticas. Tenemos que mirar las escrituras de forma matemática. Para cada escritura hay una escritura que la apoya, que la soporta, que la condiciona matemáticamente. La Biblia dice que nosotros somos pecadores. La Biblia dice que el pecado corre en nuestras venas. Pero hay algo que está sucediendo también al mismo tiempo. Al mismo tiempo que el pecado está corriendo en nuestras venas y que nosotros estamos pecando día a día,
Porque el que dice que no peca, dice que hace mentiroso ¿a quién? A Dios. El que dice que no peca, no se está haciendo mentiroso a él mismo. Lo está haciendo mentiroso a Dios, porque Dios dice que nosotros somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo y todo eso. Muy bien. Ahora, una vez que hemos comprendido el principio básico de este verso 3 y 4, en el verso 5 dice, vosotros también, aquí está lo que nosotros tenemos que poner, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Ahí viene la fe. Siempre estamos hablando de la fe, porque la fe es todo lo que agrada a Dios. Y la fe es todo lo que se trata en nuestra vida. Nuestra vida entera, Dios nos está tratando de enseñarnos a vivir por fe. Y dice que si nosotros añadimos virtud, ¿qué es virtud? Virtud es esta fuerza espiritual, no es fuerza humana, es fuerza espiritual, que quiere decir que nosotros ponemos nuestra fe, que es fuerza espiritual, que quiere decir que no es fuerza, sino es más que todo confianza en Dios. Y si nosotros aplicamos esto, dice que empieza un efecto dominó. Ustedes conocen el efecto dominó. Hay muchos dominós, uno tras otro, y cuando cae un dominó, todos los otros se vienen encima, ¿no es cierto? De la misma manera funciona este asunto de la fe. Por fe nosotros aplicamos virtud, y esta virtud entonces crea conocimiento. Nosotros no podemos hacer algo sin que exista el efecto de conocimiento. Si yo me caigo, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener conocimiento de por qué me caí, cuánto daño me hice, y posiblemente voy a recordar esa caída para no volver a caer, o la próxima vez volver a caer con menos consecuencias. Este conocimiento, que es agregado simplemente a la virtud que nosotros ponemos, al hecho de que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, este conocimiento empieza a trabajar un dominio propio. Estoy leyendo del verso 6. Este dominio propio dice que añade paciencia. Esta paciencia añade piedad, que es más carácter divino, más carácter cristiano. A la piedad se agrega afecto fraternal. Cuando nosotros empezamos a creer las promesas de Dios y a vivir bajo las promesas de Dios, empezamos a amar a nuestros hermanos, porque empezamos a ver que todos los cristianos somos iguales. Todos estamos pasando por las mismas pruebas, por los mismos problemas, por las mismas situaciones. Y este afecto fraternal crea el conocimiento del amor de Dios. Finalmente, el amor de Dios. Y dice el verso 8, que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se agrega a cada día. Y este conocimiento no nos deja estar ociosos. Siempre estamos produciendo del Espíritu. La palabra dice, por sus frutos los conocerán. Los frutos no son frutos humanos. Los frutos son frutos espirituales. Cuando ustedes ven una persona que está creciendo espiritualmente, ese es el fruto del Espíritu, ese es el fruto de Dios. Y es lo que nosotros queremos tomar en cuenta a cada día, añadiendo virtud a nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén.